Simplemente miraba por la ventana, pero al ver sus ojos me di cuenta de algo asombroso. Es cierto cuando dicen que los ojos son la parte más intensa de cualquier persona, que allí se concentra toda la alegría y el miedo, la curiosidad de la vida y del espíritu. Acabo de leer el inicio del cuento de Fernando Vera Briones, estudiante de bachillerato del Colegio Fiscal José María Velasco, quien ha sido parte del programa Yo Leo. La lectura y la escritura a cualquier edad les permite potenciar nuestras ideas, experiencias, sueños y curiosidades, explorando posibilidades ilimitadas que podemos adquirir a través de un libro. La crisis sanitaria y el encierro han cambiado radicalmente nuestra forma de ver la educación y la vida en su totalidad. Por eso la lectura es crucial tanto en contextos educativos como en la cotidianidad. Una buena lectura es siempre la mejor compañía. Conozcan el programa Yo Leo, que ha sido creado con el objetivo de potenciar al máximo las posibilidades de la lectura como instrumento de aprendizaje, de construcción de ideas e identidades, en medio de las exigencias y las dificultades del momento. Les invitamos a disfrutar de los recursos que hemos preparado para ustedes y a descubrir el mundo a través de la lectura. Bienvenidos al stand de lectura del Ministerio de Educación. Conoceremos muchos personajes, historias y viajaremos en el tiempo. Sembramos futuro. Hola niñas y niños, soy Magdalena Novoa, la autora del cuento La princesita de la botella, ilustrado por Janet Verde Soto. Hoy vamos a leer esta historia. Hoy llueve a cántaros y tengo una manchita de tristeza en el corazón. Mi mamá me ha dicho que no salga porque siempre pesco un resfriado en las tardes lluviosas. Así que me arrimo a la ventana para dibujar pececitos sobre el cristal empañado y me acuerdo de ella, mirándome a través del cristal de su botella. Era tan linda, parecía un habitante de otro planeta cuando llegó a mi casa completamente mojada y brillante dentro de su nave de plástico. Lo que más me impresionó fueron sus ojos, los más grandes y maravillosos que yo recuerdo, y también los colores metálicos de su traje de reina. Enseguida le busqué un lugar para construir su reino y encontré una gorda garrafa de vino. Dentro de ella coloqué el viejo castillo de la madrastra de Blancanieves, todas las conchas y caracoles de mi colección y las plantas marinas que acompañaban a mi princesa. Lo llené de agua y zambullí a la pececita en sus nuevos dominios. Desde entonces, verla sacudir sus largas alas de agua mientras dibujaba con la boca anillos de aire fue uno de mis más placenteros entretenimientos. Cada mañana, cuando todavía el sol no mojaba sus rayos en el reino acuático de mi princesita, yo visitaba su palacio y extendía sobre ella la palma de mi mano, le rociaba con finas hojuelas de nieve y ella emergía de su plácido sueño ejecutando una alocada danza de alegría. Sin embargo, únicamente este ritual matutino era capaz de hacerla abandonar por unos segundos la orientación de sus viajes. Después, siempre recobraba esa expresión de preocupación en su rostro y continuaba recorriendo su pequeño reino de helechos y caracoles. Con el tiempo, su ánimo fue empeorando. Yo la miraba desde diferentes ángulos y a distintas horas, y ella se veía cada vez más triste y aletargada. Pasaba todo el día mirando su reflejo en el cristal de la botella, o tal vez tocando con su nariz las paredes de su reino.
Creía que se estaba quedando ciega y sorda cuando un día la palma de mi mano perdió la magia de estremecerla, o tal vez olvidó cómo iba la danza alocada de la alegría. Y yo también fui entristeciendo al mismo ritmo. Hasta que una mañana la encontré flotando en el horizonte de la botella como una manchita de aceite sobre el agua. Dormía en el umbral de nuestros mundos y estaba rodeada de caracoles. Su ojo cara arriba miraba maravillado hacia el infinito y el otro lloraba. Entró en un largo y complicado viaje, yo pensaba, pero nunca regresó. Luego me enteré por los caracoles que aquella madrugada la princesita salió a esperar que alguna red de pescadores la regresara al lugar de donde vino, pero esa noche ningún barco pasó cerca y ella se quedó esperando dormida, y tanto durmió que no pudo despertar. Recordé el sortilegio para princesas dormidas y le di un beso para despertarla. Pero aunque yo sentí que todo mi cuerpo se estremecía, ella no despertó y se quedó flotando en mi memoria como una húmeda mancha de tristeza. Hola, mi nombre es Patti Molina y soy autora de libros infantiles. Y hoy vengo con un amigo muy especial que les quiero presentar. Él es el Mugre Puerco y él es el protagonista del cuento que hoy les voy a relatar. Mugre, tienes que volver al cuento para poder contar tu historia. ¡Vamos! ¡Chao! Esta es una historia que a muchos les puede pasar, pero a mí me pareció tan graciosa que se la voy a contar. Resulta que un día, sin querer y sin pensar, encontré en mi cuerpo un mugre puerco y lo quise eliminar, sin saber lo que me iba a pasar. Primero se escondió detrás del dedo gordo de mi pie derecho. Traté de limpiarlo y escapó corriendo por un lugar estrecho. Subió por mi pantorrilla y encontró un huequito allí detrás de la rodilla. Y al verme con la toalla llegar, pegó un gran brinco y se volvió a esfumar. Les tengo que confesar, hallar su nuevo escondite me costó mucho trabajo. Después de buscar y buscar, acurrucado en mi ombligo, al fin lo logré encontrar. Pero el muy sinvergüenza ágil dio un giro y se escapó. Trepó veloz por mi tronco y entre los pliegues del cuello el muy astuto se escondió. Con una manotada de talco quise hacerlo resbalar, pero apenas alcancé a tocarlo, pues el muy travieso, rápido, entre mi pelo, de un salto, se logró mezclar. Entonces creí que lo mejor era lavarme la cabeza con agua y con jabón. Pero el mugre bandido, sin que me diera cuenta, de mi axila se colgó. Me provocó tal comezón y tantas cosquillas que lo rasqué con furor. Pensé que me había liberado del cochino mugre aquel, pero estaba equivocado. Entre mis uñas se metió y al verlo allí me sentí aliviado, porque tras estas aventuras ya éramos como hermanos. Desde entonces, sin querer, hemos compartido todo. Grandes amigos hemos llegado a ser y a sus reglas me acomodo.
Ahora, para que siempre esté muy limpio, le estoy enseñando a usar el cepillo. Esa es nuestra historia y solo me resta decir que somos uña y mugre, como dicen por allí. ¡Mugre! ¡Qué limpio! ¡Qué guapo estás! Recién bañadito, ¿no? Tienes que enseñarle a los niños que es muy importante usar agua y jabón, estar siempre bien limpio y bañadito. Bueno, despídete, ya nos vamos. ¡Chao! Hola, soy Ana Carlota González y les voy a contar mi cuento Perrito Panzón, ilustrado por Santiago Parreño. Había una vez un perrito que siempre tenía hambre porque era muy tragón. 5 minutos después de terminar el desayuno quería almorzar y al cuarto de hora de merendar estaba listo para el desayuno. De tanto golosear, la barriga se le había puesto grande y todos le decían Perrito Panzón. Una mañana, don Ramón, el dueño de Perrito Panzón, estaba cocinando, pero se le acabó la sal y fue a comprar más. Voy a la tienda. Cuida la sopa para que no se queme, Perrito Panzón, dijo don Ramón. Perrito Panzón revolvió la sopa, pero después le dio hambre. Sacó la olla del fuego y la sopló. Cuando se enfrió, se comió toda la sopa. Como Perrito Panzón era muy tragón, se comió también la olla y el cucharón. El plato donde estaba un bolón vio lo que había hecho Perrito Panzón. «Eres un tragón, Perrito Panzón. ¿Por qué te comiste la sopa, la olla y el cucharón?», preguntó el bolón. «Porque tenía hambre», respondió Perrito Panzón. «Ahora me comeré el plato y el bolón». El tazón donde dormía un patacón vio lo que se había tragado Perrito Panzón. «Eres un tragón, Perrito Panzón. ¿Por qué te comiste la sopa, la olla, el cucharón, el plato y el bolón?», preguntó el tazón. «Porque tenía hambre», respondió Perrito Panzón, «y ahora me comeré el tazón y el patacón». Un ratón que estaba en un zapato vio lo que se había tragado Perrito Panzón. «Eres un tragón, Perrito Panzón. ¿Por qué te comiste la sopa, la olla, el cucharón, el plato y el bolón, el tazón y el patacón?», preguntó el ratón. «Porque tenía hambre», respondió Perrito Panzón, «y ahora me comeré el zapato y el ratón». Un gato que estaba en su sillón vio lo que se había tragado Perrito Panzón. «Eres un tragón, Perrito Panzón. ¿Por qué te comiste la sopa, la olla, el cucharón, el plato y el bolón, el tazón y el patacón, el zapato y el ratón?», preguntó el gato que estaba en su sillón. «Porque tenía hambre», respondió Perrito Panzón. «Ahora me comeré el gato y su sillón». Un melón que estaba junto a la ventana vio lo que se había tragado Perrito Panzón. «Eres un tragón, Perrito Panzón. ¿Por qué te comiste la sopa, la olla, el cucharón, el plato y el bolón, el tazón y el patacón, el zapato y el ratón, el gato y su sillón?». «Porque tenía hambre», respondió Perrito Panzón. «Ahora me comeré un melón». Pantaleón, el nieto de don Ramón, regresó de la escuela y vio lo que se había tragado Perrito Panzón.
Eres un tragón, perrito panzón. ¿Por qué te comiste la sopa, la olla, el cucharón, el plato y el bolón, el tazón y el patacón, el zapato y el ratón, el gato y su sillón y un melón?, preguntó Pantaleón. Porque tenía hambre, respondió Perrito Panzón, y ahora me comeré a Pantaleón. Entonces regresó don Ramón, vio la enorme barriga de Perrito Panzón y dijo: eres un tragón, Perrito Panzón. ¿Por qué te comiste la sopa, la olla, el cucharón, el plato y el bolón, el tazón y el patacón, el zapato y el ratón, el gato y su sillón, un melón y a Pantaleón? Porque tenía hambre, respondió Perrito Panzón. Ahora te comeré a ti, don Ramón. No, Perrito Panzón, has comido demasiado y te va a doler la panza. Don Ramón cogió a Perrito Panzón y lo llevó al hospital a ver al doctor León. El doctor León preguntó: ¿por qué está tan barrigón Perrito Panzón? Porque es un tragón, respondió don Ramón. A Perrito Panzón tenemos que operarlo antes de que reviente, dijo el doctor León. El doctor León abrió la barriga de Perrito Panzón y sacó la sopa, la olla, el cucharón, el plato y el bolón, el tazón y el patacón, el zapato y el ratón, el gato y su sillón, un melón y a Pantaleón. Y después de coserlo, le puso una inyección. Gracias, doctor León, exclamó don Ramón. No hay de qué, don Ramón, respondió el doctor León. Al día siguiente cocinaba Pantaleón, pero se acabó el arroz y dijo: voy a la tienda, Perrito Panzón, por favor, cuida el jamón. Y en cuanto salió Pantaleón, Perrito Panzón se tragó la mesa, la cuchara, la fuente y el jamón. Y pasó por un zapatito roto para que después te cuente otro. Hola, mi nombre es María de los Ángeles Boada y yo he venido a compartir con ustedes mi libro de burros, poetas y lobos, ilustrado por Tito Martínez. Hoy voy a leerles el cuento Bruno, el burro inteligente. Bruno era un burro orejón y peludo que vivía en el frío páramo de los Andes. Era, eso sí, muy curioso y sobre todo muy inteligente, pero burro al fin. A sus padres, Joel y Zoila Rebuznante, nunca les había llamado la atención que Bruno fuera tan listo, porque según las creencias de los burros, las orejas largas son una señal de inteligencia, y las de Bruno le llegaban hasta las patas. Bruno nunca estaba quieto. Le encantaba andar de un lado a otro en busca de aventuras y cosas que descubrir. Y es que lo que menos le gustaba era sentirse aburrido. Cuando no tenía nada que hacer, se decaía y caminaba cabizbajo, arrastrando las orejas por el piso y muy enfadado. Su papá lo animaba diciéndole que un burro aburrido es peor que un perro emperrado. Y esto le causaba tanta gracia que inmediatamente buscaba alguna cosa para entretenerse. Bruno pensaba que al ir a la escuela se acabaría para siempre el aburrimiento. Así que cuando por fin llegó el primer día de clases, se levantó temprano. Tomó de un solo sorbo la gran taza de jugo de zanahoria con heno que su mamá le había preparado
y salió emocionado. Pero al llegar a la escuela se sintió muy raro. En su clase había muchos animales que vivían cerca de su casa, pero con los que nunca había hablado. Llamas, vacas, chanchos, gallinas, perros, gatos, ovejas y hasta ratones. Pero él era el único burro. Bruno se sentó solo en una esquina. Todos sus compañeros conversaban tan animadamente que ninguno se dio cuenta de que había llegado la maestra. Así que Miguel Pérez, un arrogante ratón de biblioteca que usaba unos lentes enormes, gritó: «Silencio en la corte, que el burro va a hablar. El que hable primero, burro será». Bruno se sorprendió al ver que todos sus compañeros se quedaban callados y, sin poder contener su curiosidad, preguntó en voz baja: «¿De qué corte hablan?». Toda la clase estalló en carcajadas y Miguel, burlándose de él, dijo: «Tenía que ser el burro». Bruno se sintió tan humillado que no volvió a decir nada en el resto del día. Esa noche, durante la cena, Bruno solo abrió la boca para comer su heno. Zoila y Joel lo miraban preocupados, y cuando su papá le preguntó: «¿Cómo estuvo tu primer día de escuela?», él, sin levantar la cabeza del plato, solo respondió: «Soy el burro de la clase». Los siguientes días no fueron mejores. Por miedo a que todos se burlaran de él, Bruno dejó de hablar durante las clases. A veces, la maestra preguntaba cosas que él sabía, pero por temor a estar equivocado, no se atrevía a responder. Y cuando ella le preguntaba algo directamente, Bruno contestaba lo opuesto de lo que pensaba, lo cual siempre estaba mal. Los recreos eran incluso peores, porque el juego que estaba de moda se llamaba, precisamente, el burro. Para jugar, dos animales lanzaban la pelota de un lado al otro y el burro debía tratar de atraparla para dejar de serlo. Un día, Bruno se animó a pedir a sus compañeros que lo dejaran jugar, pero Miguel, el ratón sabelotodo, le respondió: «Es que si tú juegas, siempre vas a ser el burro. Entonces, ¿para qué juega el resto?». Así que, poco a poco, Bruno empezó a pensar que ser burro era la peor desgracia para un animal. No tenía ningún amigo y todos sus compañeros se burlaban de él cada vez que abría la boca, aunque solo fuese para bostezar. Pero lo peor de todo era que, como no tenía con quién jugar, estaba más aburrido que nunca. Se pasaba los días solo, caminando cabizbajo de un lugar a otro y barriendo el piso con sus largas orejas. Así que su padre, para tratar de animarlo, le regaló un libro. ¿Un libro?, preguntó Bruno decepcionado al abrir su regalo. «Sí, es para que te entretengas», dijo su papá, orgulloso de que su hijo ya supiera leer. «Pero mis compañeros dicen que los libros son aburridísimos». «¿Y tú vas a hacer caso a todo lo que te diga un montón de animales?». Así que Bruno, resignado, se dedicó a leer y pronto empezó a imaginarse que se convertía en sus personajes favoritos, en los caballos que tiraban de la carroza de la Cenicienta, en la bestia que se enamoraba de la bella y hasta en el flautista que se llevaba todos los ratones de Hamelin hacia el río, el cual, por obvias razones, era su cuento preferido. Y mientras más leía, mucho más aprendía. Pero cuando se acababa la lectura, Bruno dejaba de ser un personaje fantástico y volvía a convertirse en un triste y solitario burro. Hasta que un día, mientras imaginaba que iba volando en la alfombra mágica de Aladino, fue interrumpido por el chancho Celestino, que venía de jugar un partido de fútbol y estaba muy sudado y enlodado. «¿Estás leyendo?», preguntó asombrado Celestino, mientras se refrescaba tomando el agua del río. «Sí, ¿por qué?», dijo Bruno intrigado. «No, por nada, solo que pensé que no sabías leer». Bruno no se atrevió a responderle nada. Entonces, Celestino continuó. «¿Tienes algún libro sobre chanchos?». «Sí, el de Lobo Feroz y los 3 cochinitos. Si quieres, ven a mi casa y te lo presto». «Bueno, muchas gracias, pero primero me voy a bañar, porque no me gusta andar por ahí todo mugriento». Bruno se acordó de que Miguel siempre decía que los chanchos eran enemigos de la limpieza y le dijo: «Yo pensaba que los chanchos eran todos unos cochinos». «¿Por qué?», preguntó Celestino asombrado. «¿Alguna vez me has visto sucio?».
No, sino que eso es lo que dicen por ahí. Ah, sí, pero los animales siempre se inventan cosas solo por tener algo de qué hablar. No sé si has escuchado, pero dicen que los perros son súper fieles y el perro Nacho traicionó a su novia Fifi. Cierto, nunca había pensado en eso. Y también dicen que los gallos son madrugadores, pero al gallo Alberto todos los días se le pegan las sábanas. Y dicen que los burros... Bueno, tú sabes. Y ya ves, eres uno de los pocos de la clase que ya han aprendido a leer. Entonces, ¿tú no crees que yo por ser burro sea tonto? No, antes pensaba que eras tonto porque nunca te había escuchado decir nada inteligente. Bruno se sonrojó y Celestino le dijo, riéndose. Te estoy molestando. En verdad nunca he pensado que seas tonto, pero incluso si fuera así, deberías empezar a creer en ti mismo y no en lo que el resto diga de ti. Esa noche, mientras Bruno trataba de dormirse, las palabras de Celestino no le dejaban de dar vueltas por la cabeza. Después de mucho meditar, se dio cuenta de que su amigo tenía razón y que lo que se decía por ahí de los animales no era necesariamente cierto. Dicen que los borregos siempre andan siguiendo a los otros, pero el borrego Benito era el líder de la clase. Y la gata Matilda no era ninguna huraña, todo lo contrario, era la más sociable de sus compañeros. Entonces Bruno volvió a sentirse orgulloso de ser un burro. Mañana mismo le voy a demostrar a ese ratón lo inteligentes que podemos ser los burros, pensó. Pero las cosas no resultaron como Bruno había planeado, porque, extrañamente y por primera vez desde que había empezado las clases, Miguel faltó, lo cual sorprendió a todos, ya que había tenido siempre una asistencia intachable. Al día siguiente, la sorpresa fue mayor cuando lo vieron llegar sin sus lentes. Sus ojos, que antes se veían enormes y amenazadores, se habían convertido en dos insignificantes puntitos negros que salían por encima de su nariz. Aunque nadie supo con certeza lo que había sucedido, los rumores decían que había botado sus lentes mientras ayudaba a su padre, el ratón Pérez, a recoger el diente de leche del hijo del odontólogo del pueblo. Y como Miguel tenía pánico a los dentistas, no se había atrevido a regresar para recuperarlos. El ratón sentía mucha vergüenza de andar sin sus lentes, pero por orgullo no le dijo a nadie que sin ellos no podía ver absolutamente nada. Así que, para evitar convertirse en el hazmerreír de sus compañeros, ese día no se sentó al frente de la clase, como había hecho siempre, sino al final, junto a Bruno. Lo que no se imaginó fue que la maestra, intrigada por su extraño comportamiento, lo escogería a él como primer candidato para dar la prueba del libro leído. A ver, Miguel, veamos si has entendido la historia de Pinocho. Son 2 preguntas, de 10 puntos cada una. Miguel se quedó frío, porque obviamente no había podido leer el cuento la noche anterior. Desde que se habían perdido sus lentes, veía las letras de los libros como unas manchas borrosas e incomprensibles. Dime, ¿cuál es el nombre del viejito que fabricó a Pinocho? Miguel no respondió. Solo se quedó callado mientras sentía que le temblaba todo el cuerpo, desde su larga cola hasta el último de sus bigotes. Entonces, el zorro le dijo, burlón, ¿qué pasó, Miguel? ¿Se te comió la lengua el ratón? Todos en la clase estallaron a carcajadas, pero Bruno se acordó de cómo se había sentido el primer día de clases y le dio pena ver a Miguel en la misma situación. Así que decidió ayudarlo y bien bajito, sin que la maestra escuchara, dijo, ¡Gepeto! Asombrado, Miguel se volteó hacia Bruno, y aunque en principio no estuvo muy convencido de hacerle caso, se dio cuenta de que no tenía otra salida. Así que respondió, inseguro, ¿Gepeto? Muy bien. Ahora una pregunta más difícil, dijo la maestra. ¿En qué se convirtió Pinocho después de haber vivido 1 año en el país de los juegos? Miguel miró al burro suplicante. Entonces Bruno, con mucho cuidado de que la maestra no se diera cuenta, susurró tristemente. ¡En un burro! Y Miguel, con mucha más confianza que antes, repitió lo que había dicho Bruno. La maestra, orgullosa, lo felicitó. Muy bien, se ve que leíste el cuento con mucha atención. Aliviado, Miguel se acercó a Bruno y en voz bajita, casi imperceptible, le agradeció. Pero no hacía falta, porque gracias al ratón, Bruno había podido demostrarse a sí mismo que los burros son animales muy inteligentes.
A partir de ese día, Miguel aprendió su lección y nunca más volvió a molestar a sus compañeros ni a comportarse como un sabelotodo arrogante. Pero lo mejor de todo fue que su nueva actitud agradó tanto a sus padres que como premio le regalaron lo que Miguel siempre había querido, unos lentes de contacto. Bruno, por su parte, recuperó la confianza en sí mismo, gracias a lo cual pronto se convirtió en el mejor estudiante de la clase. Sus amigos, al darse cuenta de que los burros no eran nada tontos, decidieron cambiar el nombre al juego El Burro por El Despistado. Y Bruno, que no se perdía ni un solo partido, nunca más volvió a ser un burro aburrido. Hola, soy Edgar Allan García, escritor, y soy el autor de este libro, El vampiro Vladimiro. Y las ilustraciones que vas a ver son del gran ilustrador Pablo Lara. Esta es la historia de amor de un vampiro muy singular. Se hace llamar Vladimiro Pérez, pero su nombre verdadero es Vladimir Ivanovich Burlesque von Karlov, barón de Alsacia y señor de las tierras de Minesco, al norte, virando hacia la izquierda. Para resumir, y no hacernos líos, Vladimiro a secas, aunque no tan a secas porque siempre le ha encantado, como a todo vampiro, beber sangre, preferiblemente humana, aunque en caso de necesidad, pero sobre todo de pereza, no pocas mascotas han probado sus afilados colmillos, que en su ignorancia han confundido con una simple pulga. A Vladimiro le encanta la sangre y ha conseguido un trabajo en el banco de la ciudad, el Banco Samaritano. Cuando los clientes lo buscan para que les dé un préstamo, él parece interesarse en lo que dicen, pero en realidad está oliéndolos, oliendo su sangre. Cuando Vladimiro se da cuenta de que el cliente tiene, por ejemplo, sangre demasiado espesa o grasosa, enseguida lo desanima y sin darle ninguna explicación le pide que salga de la oficina. Vladimiro es un vampiro muy exigente en esto, pero en especial con la sangre. No le gusta, por ejemplo, la sangre de los furiosos, de los envidiosos o de los enfermos del hígado, porque le parece demasiado amarga, y con solo probar una pizca se envenenaría y le saldrían ronchas en la lengua. A Vladimiro le encanta, por el contrario, la sangre de la gente dulce, porque desde pequeño tuvo fama de goloso, y es un vicio que según él no ha dejado nunca. Por supuesto se refiere a la gente que tiene diabetes, pero también a los que comen golosinas todo el día, en especial chocolates, alfajores y dulce de leche. Es decir, vaya usted a saber por qué, con un leve sabor a hierro que a él le sabe a cerezas enconfitadas. Definitivamente, la que más le gusta a Vladimiro es la gente de sangre liviana. Ha escrito Vladimiro en uno de sus poemas: la sangre liviana me hace volar, me hace reír, me hace cantar. No es un buen poeta, pero se deja llevar por la emoción cuando encuentra sangre liviana, como si estuviera ante un brillante rubí que ha sobrevivido en medio de problemas y preocupaciones cotidianas. Ha escrito Vladimiro en otro pésimo poema: la gente de sangre liviana va por la vida como por un tobogán, no le importa sino el vértigo y el tarantantán. ¿Tarantantán? Nunca ha explicado lo que eso significa. No obstante, cuenta su secretaria que Vladimiro está lleno de frases sin sentido que ella atribuye a que mezcla el castellano con el rumano.
Al igual que Vladimiro, hay muchos vampiros en el resto del mundo viviendo en apariencia una vida común, aunque dedicándose a sacar pintas de sangre por aquí y por allá a sus víctimas, que, contrariamente a lo que dicen las historias, nunca mueren por esa causa. Simplemente un día se levantan con un par de moretones en el cuello y una anemia leve. Lo máximo que puede beber un vampiro como Vladimiro es una pinta de sangre al día, es decir, algo así como medio litro. Si la víctima come suficientes puerros y espinacas, en una semana habrá repuesto la sangre que le succionaron mientras dormía. Y si no le gustan las espinacas sino los helados de chocolate, el asunto podría tardar una semana más, pero de que se recupera, se recupera. Vladimiro es, pues, como un zancudo muy grande. La víctima no lo siente venir y casi nunca se despierta. Si acaso se despertara, creería que está soñando porque él es tan delicado que no movería un pelo durante los minutos que fuesen necesarios hasta que su víctima se durmiera de nuevo sin sospechar que estaba a punto de ser mordida. Con delicadeza, por supuesto, por el pícaro y mordaz Vladimiro. Pícaro porque pica y mordaz porque muerde, claro. Este es el primer capítulo de la novela El vampiro Vladimiro y yo te invito a crear tu propio personaje, a dibujarlo, a crear historias con un vampiro, a imaginarte los paisajes donde vive un vampiro. Y te invito también a leer el resto de la novela El vampiro Vladimiro, que es un libro de humor, un libro que te hará reír y que te hará divertir muchísimo. Cuando tú quieras, también puedes convertirte en un escritor, pero siempre leyendo mucho.